Muy buenas a todos y todas. Continuamos con esta serie de Noobchip Enseña y en este capítulo hablaremos sobre medidas. Para no desconectarnos de los episodios anteriores, vamos a hacer una previa. En el primero nos encontrábamos hablando del atomismo griego y encontrábamos que este era dado por el razonamiento griego, en el cual se preguntaban sobre la composición de la materia y que la debilidad de ese entonces era que solamente se utilizaba el razonamiento lógico y no había manera de cómo experimentarlo. Con los años llegó la alquimia, la cual trajo consigo las técnicas para la separación de sustancias, la instrumentación y distintos tipos de nuevas sustancias que se encontraron al separar las ya conocidas. Su única debilidad era la ambigüedad con respecto a los nombres de las sustancias y a los nombres de los procedimientos. Para continuar con el desarrollo de la química como una ciencia, nos encontraremos ya con un laboratorio y con lo que serían las medidas. Para saber cuál es la importancia de las medidas, hay que preguntarse ¿para qué medir? Nosotros normalmente medimos cantidades tales como cucharadas, vasos, generalmente para la preparación de cosas en la cocina, o comprar algo, lo compramos en libras o en kilos o en unidades. Entonces estas medidas se realizan con el fin de conocer una cantidad, ya sea la cantidad de cosas que hay en cierta parte, cuánto pesa algo, cuán largo es algo, cuánto tiempo ha pasado. Todas esas son cantidades. Y las medidas se hacen a partir de una unidad o un estándar. Entonces, al momento en que vamos a medir una longitud, cuán largo es algo, utilizamos una regla. Esa regla es un estándar. O sea, todas las reglas van a medir lo mismo. No es que midan lo mismo, sino que el metro va a ser el mismo tanto aquí como en cualquier otro lugar del mundo. Ese estándar no va a cambiar. O el tiempo, entonces los segundos van a ser los mismos aquí que en alguna otra parte del mundo. Luego de comparar, de tener este estándar de medida, lo comparamos con una cantidad desconocida. Ahí es cuando realmente medimos. Por ejemplo, tenemos como unidad la cucharada. Entonces la cucharada mide una cantidad de sustancia y equivale a la cantidad de sustancia que cabe en una cuchara. Nuestro estándar de medida es la cuchara con la que nosotros estábamos midiendo. Así que si tenemos una cantidad desconocida de azúcar, pues tomamos la cuchara que nosotros tenemos como referencia, ese estándar, y tomamos cantidades de azúcar y al final diremos tenemos ciertas cantidades, ciertas cucharadas de azúcar. ¿Esto con qué fin? Con el fin de compartir las cantidades medibles. Anteriormente notábamos cómo era difícil para los alquimistas compartir sus descubrimientos con otros, puesto que cada uno escribía como cada uno quería. Pero si nosotros decimos que agregamos 1 gramo de cierta sustancia, aquí otra persona va a intentar a realizar lo mismo, imitarlo, reproducirlo y añadir 1 gramo de sustancia, con el fin de dar cuenta de que ese experimento que se realizó es válido, así como la piedra filosofal, que simplemente era un rumor y que al momento de ser reproducible pues nadie podía hacerlo porque nadie sabía cómo hacerlo, nadie sabía las cantidades ni las sustancias. Entonces esa es una de las grandes importancias que llega a tener el medir una cantidad.
y por eso llega a ser tan relevante en implementación del laboratorio. Entonces, para comprender mejor lo que llega a ser una medida, tenemos un ejemplo. Una medida bastante antigua, que era la cuarta. Antiguamente, para medir longitudes, pues se utilizaban tanto objetos como las partes del cuerpo para medir. Así que esta medida pues mide la longitud de una cosa. Su equivalencia es la distancia que existe entre el dedo meñique y el dedo pulgar. Por ejemplo, tenemos ese rectángulo bordeado de negro y pues abajo colocamos a cuántas cuartas equivale. Al momento de medirlo vemos que mide 3 cuartas. Esa es su medida. Entonces tomamos un estándar que es esa equivalencia a la distancia entre el dedo meñique y el dedo pulgar. La utilizamos para conocer una cantidad desconocida. En caso del ejemplo es la longitud de ese bloque y se obtuvo un valor, el cual fue pues 3 cuartas. El problema de estas unidades de medida, como la cuarta, los pasos, los pies, las pulgadas, es que ninguna de estas llega a ser estándar, porque hay manos pequeñas, hay pies pequeños, para algunos un paso es cierta distancia y para otros es otra distancia. Entonces existe una problemática en cuanto a esto, la cual se verá solucionada a partir de lo que llega a ser el Sistema Internacional de Unidades. Para que las medidas no fuesen independientes de cada persona y cada uno eligiera con qué medir, en 1795 en Francia se creó el sistema métrico decimal, el cual constaba de las 3 unidades base. La primera es el metro, la cual consistía en la división a la 10 millonésima del cuarto del arco de la Tierra. Luego estaba el kilogramo, que era la masa de un decímetro cúbico de agua. Acá es cuando vemos que el volumen, es decir, ese decímetro cúbico de agua, es una unidad derivada del metro. Y el segundo continuaba como se llevaba normalmente, en el cual pues un minuto eran 60 segundos y una hora 60 minutos. Este sistema se llama decimal porque en cuanto a un metro tiene 100 centímetros, o sea, 100 centímetros, ese 100 es 10 por 10, o 1000 metros son un kilómetro, o sea, 3 veces 10. También se aplicaría para los gramos, entonces 1000 gramos son un kilogramo, otra vez 10 veces 3. Se hicieron objetos de platino tanto para el metro como el kilogramo y se repartieron a distintas partes del mundo para que todos tuviesen un estándar de cuánto equivaldría el metro y cuánto equivaldría el kilogramo. Estos actualmente se exhiben en el Museo de Medidas de Francia, pero hubo algunos países que no obedecieron esta regla. Estos países eran Estados Unidos e Inglaterra. Entonces ellos se quedaron con su sistema de medidas previo. Por eso ellos hablan en pulgadas, en pies, en yardas, en libras, en galones, etc. Pero mundialmente el sistema aceptado para las medidas es el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, además de esas 3 unidades base, o sea, del metro, el kilogramo y el segundo para medir longitud, masa y tiempo, tenemos otras. A estas se les conoce como unidades fundamentales. Entonces tenemos la primera, que es el metro. Esta mide la longitud y como esta barra de platino se desgastaría por oxidación o sea, es algo que no sería constante. Así que para basarse en estas medidas, posteriormente tomaron constantes físicas.
Así que el metro está basado en la velocidad de la luz. El kilogramos es la medición de la masa, está basado en la constante de Planck. El tiempo, pues el mismo tiempo, y está basado en la transición hiperfina del estado no perturbado del cesio. El amperio de la intensidad de la corriente eléctrica, basada en la carga elemental. El Kelvin, que mide la temperatura, basada en la constante de Boltzmann. El mol, que es la unidad química técnicamente, y se verá en capítulos posteriores, mide la cantidad de materia y está basado en algo que también se verá posteriormente en el número de Avogadro. La candela, que mide la intensidad lumínica y está basada en la eficacia luminosa de la radiación monocromática. Así como dijimos que el volumen, los litros, mililitros, centímetros cúbicos y metros cúbicos son unidades derivadas del metro, tenemos también otras unidades derivadas que el tener conocimiento de ellas nos hará más fácil algunos cálculos. Por ejemplo, tenemos todas estas unidades en las que es algo sobre algo. En este caso, la velocidad. La velocidad se denomina como el espacio dividido en el tiempo, si la velocidad es constante. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, en el que tenemos a una persona corriendo 6 metros durante 12 segundos a velocidad constante. Luego de realizar la operación, vemos que su velocidad fue de 0.5 metros por segundo o metros sobre segundo, como le quieran decir. Y estas unidades, metros por segundo, me refleja que se recorrió 0.5 metros por cada segundo que pasaba. O sea, en el primer segundo 0.5, en el segundo segundo otro 0.5, o sea, ya lleva un metro. En el tercero ya llevaría 1.5 y así hasta llegar a 12. Entonces es muy importante conocer que los valores del denominador para este tipo de ecuaciones, como en los ejemplos de gramos por mililitro, el denominador, en este caso mililitro, siempre nos va a decir que es en 1. Entonces, X cantidad de gramos en un mililitro. Kilogramos por litro, cierta cantidad de kilogramos por un litro, o que estén en un litro. Y una que se utilizará posteriormente son gramos mol, que son la cantidad de X cantidad de gramos dentro de una mol. Esto es un valor muy útil a la hora de hacer conversiones de unidades y en la hora de resolver distintos problemas matemáticos. Como repaso de todo lo que vimos, vamos a manejar una unidad que no es tan común. Así que la pregunta dice: tengo 80 huevos, ¿cuántas docenas podría agrupar? En este caso la unidad es docena y me está midiendo una cantidad de cosas, y la equivalencia de una docena pues son 12 entidades. En este caso serían 12 huevos. Así que si yo agrupo esos 80 huevos en cajitas en las que en cada uno cabe 12, o sea por docena, ¿cuántas podría tener de esas cajitas? ¿O cuántos grupos puedo formar de 12? Entonces tenemos pues que la docena sería la cantidad de huevos dividido en 12. Y esto nos daría 6.7 docenas. O sea, tendríamos 6 grupitos de 12 y nos sobraría un grupito de 7. Ahora nos dicen que estas docenas se vendieron a 35 pesos. Entonces tendríamos que calcular el valor que tendría cada docena. Con ello nos remontamos al ejemplo anterior, al de velocidad, y vemos que esta es una ecuación similar en la que tenemos algo dividido en otra cosa. En este caso, pesos
divididos en docenas. Al hacer el cálculo tenemos 5.2 pesos por docena. De nuevo, hacemos la misma analogía. Cada docena valdría 5.2 pesos. Entonces es muy importante saber estos conceptos. Además, para un posterior capítulo de conversión de unidades, hay que tener en cuenta lo que son las unidades y qué representan. Bueno, esto fue todo. Recuerden darle like y suscribirse y esperar futuros videos de esta serie de Enseña. Hasta la próxima.